este particular día, aunque sé que si no el 100% de las reuniones de adoración y culto y enseñanza, yo sé que el mayor por ciento dedicará un mensaje muy particular a las madres. Y lo quiero hacer también, pero lo quiero hacer desde el punto de vista profético. La parte del corazón y la mente de Dios cuando piensa en el vientre maternal, cuando piensa en el hecho de multiplicar a través de la madre la población de seres humanos sobre la tierra y de personas que cargan un destino profético, una asignación muy particular, una misión aquí en la tierra de parte de Dios. Dios en su sabiduría escogió el vientre materno, no solamente para servir como medio para poblar la tierra, no solamente para proteger la especie con un instinto muy natural que sale a toda madre, sino que también ha elegido el rol del vientre maternal como una figura profética y de hecho ha demostrado su poder para elegir tiempos específicos, para usar el vientre de una madre y dar vida a una persona que cambió el rumbo de una nación, que cambió el escenario de la temporada en que vivió su ciudad o su nación. El asunto es que en el vocabulario de Dios, el vientre maternal ha tenido una vital importancia, inclusive para alterar generaciones enteras. Y es desde ese punto particular de vista que yo quiero abordar la enseñanza de hoy y he elegido como título para basar lo que voy a compartir, he elegido como título lo siguiente: un vientre desesperado. Y usé la frase vientre desesperado porque el corazón de la enseñanza utilizará justamente una mujer desesperada por tener un hijo dentro de una situación extrema y en una temporada de su nación con unas características muy particulares. Y esa es la que elegí para acentuar el mensaje de hoy. Una generación cambiada es la segunda parte del mismo título. Un vientre desesperado, una generación cambiada. La idea de utilizar estas dos frases es que justamente indicar que el vientre fue el instrumento, el vehículo, el diseño para que una generación entera fuera cambiada. Présteme su corazón más que su oído y vamos a conversar un poco de eso. En el mismo primer capítulo 1 de Génesis, Dios dio orden a la tierra y Dios dio orden al hombre y a la mujer de ser multiplicadas según su especie o según su género. Así que la multiplicación de la especie y la multiplicación, por ejemplo, de los animales y de las plantas fue una bendición de Dios en el principio de los tiempos. Al ser considerada la capacidad de multiplicarse una bendición de parte de Dios, en la mentalidad del hebreo, que no ocurriera eso, a su vez era símbolo de que Dios se había olvidado de ese vientre, de que ese vientre había quedado de alguna manera olvidado por Dios o rechazado por Dios, y culturalmente una mujer que no tuviera hijos era señalada como una afrenta, era señalada como algo digno de vergüenza o de rechazo o algún tipo de acción espiritual que ponía en desgracia a los ojos de la gente a la mujer que no tenía hijos. De esta aseveración, de lo que acabo de afirmar, resulta bien extraño lo siguiente. Escúchenme bien lo que voy a decir. Las tres figuras patriarcales más importantes de la nación de Moisés son Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos tres fueron el producto de mujeres que fueron señaladas como estériles. Es interesante que habiendo Dios declarado como una bendición el que se pudiera multiplicar la especie a través del vientre de una madre, por otro lado eligiera vientres que originalmente habían sido señaladas como estériles para dar a luz a toda una nación y a través de toda una nación bendecir toda la tierra. Bendecir toda la tierra a través de lo que originalmente fue llamado un vientre estéril. Por eso y de ahí la importancia de señalar esa parte del vientre como un instrumento profético
en las manos de Dios. Voy a volver a decir lo siguiente porque es vital. En el capítulo 1 es bendecido el vientre y se le ordena multiplicarse según su especie y según su género. Y a pesar de que ha sido señalada la multiplicación, la habilidad del vientre para multiplicar la especie como una bendición de Dios, por otro lado, eso mismo convierte el vientre estéril en un punto de señalamiento, de rechazo, de vergüenza en medio de la cultura hebrea. Pero es justamente esa segunda parte, el vientre estéril, lo que Dios decide utilizar para dar a luz a toda una nación, provocando que las esposas de Abraham, Isaac y de Jacob, las tres fuesen mujeres estériles. Es un tanto misterioso, es un tanto interesante y despierta la curiosidad espiritual para explorar por qué Dios elige vientres estériles para dar a luz una nación y a través de esa nación bendecir con sus promesas a toda la tierra. No solamente eso testifica del poder de Dios para hacer que lo que no da fruto, dé fruto. Lo que no produce en forma natural pueda llegar a producir por una intervención divina. No solamente señala esa habilidad única de Dios, ese poder único de Dios, sino que también testifica, revela, demuestra que Dios elige tiempos particulares para que aquello que no daba fruto, de pronto, de repente, aparezca dando un fruto en un tiempo determinado, en un tiempo escogido, en un tiempo caracterizado por situaciones específicas, en ocasiones bien extremas, para que lo que no producía, lo que llega a producir, transforme toda la experiencia cultural del momento y todas las características extremas de un tiempo. Es majestuosa la soberanía de Dios, pero también las muchas fases de su sabiduría y de su genio. De tal manera que eligió lo que no producía para transformar lo que había en momentos muy extremos, no solo de la nación de Israel, sino por consiguiente toda la tierra. Y quiero elegir justamente cómo Dios de alguna manera profetiza a través de lo estéril del vientre que no produce, dando buena noticia a la estéril en forma profética. Y quiero usar como punto de partida para reflejar esto una porción del profeta Isaías, específicamente en el capítulo 54 y los versos 1 al 3. Vea esto: regocíjate, oh estéril. Y esa frase ya es una frase que puede ser chocante en el sentido de que la estéril no es considerada una bendición, por lo tanto no tiene razones para regocijarse. Pero Dios anticipa que Él tiene el poder de lo estéril sacar algo productivo, de aquello que no produce sacar una manifestación que puede afectar el lugar y el momento en que ocurre esa manifestación. Regocíjate, oh estéril. La que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo e invita a una persona que todavía no tiene a celebrar lo que no tiene, a regocijarse en lo que le falta. Es la habilidad que Dios tiene de anticipar algo y activar en ti la fe para parir ese algo que todavía no sale, aún de un vientre que parece estéril. La capacidad de Dios, la sabiduría de Dios, la soberanía que elige tiempos específicos para las cosas. Y en este sentido, Isaías usa dos frases que se contradicen: que yo celebre la esterilidad cuando dar hijos es una bendición. Y Dios ahora me invita a gozarme en lo contrario, pero no me invita a gozarme en lo contrario para celebrar lo que no ocurre, sino que yo me anticipe a lo que va a ocurrir dentro del momento en que no está ocurriendo. Ojalá el vocabulario que esté usando pueda entenderse, porque solamente alguien que conoce quién es Dios puede entender por qué Dios es capaz de invitarme
anticipadamente a que yo celebre lo que no ha llegado, a que yo me regocije en lo que no ha sido manifestado todavía, creando en mí una expectación capaz de producir. En otras palabras, la fe es un vientre espiritual que saca de la esterilidad a una persona para poder producir algo que naturalmente no puede ocurrir. La fe me conecta a una fuente que rompe mi esterilidad, de tal manera que puede sacar en mí habilidades, talentos, dones, dimensiones de revelación o de poder que afecta el momento histórico en que vivo y la circunstancia en que me encuentro, alterándola mediante la manifestación de su poder. ¿Qué finalmente estoy diciendo? Que todo ser humano tiene un vientre espiritual llamado fe, capaz de parir en un momento que parece estéril, una situación que cambia una temporada y cambia la realidad de una nación entera y de una generación. De eso estamos hablando. Permítame continuar para terminar el pasaje de Isaías y poder sellar esto que acabo de afirmar. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades alejadas. Toda esta expansión, toda esta multiplicación, todo este crecimiento se le está diciendo a alguien que todavía es estéril, que ni siquiera prácticamente no tiene esposo, no tiene marido. Sin embargo, Dios la coloca en un escenario de multiplicación, de ensanchamiento, de prosperidad, de crecimiento, de fruto. Está hablando proféticamente de que cualquier persona que aparentemente sea estéril, no tiene la habilidad de cambiar su circunstancia, si se conecta a ese vientre espiritual y comienza a celebrar lo que todavía no tiene, reconociendo que Dios lo puede producir, tiene la habilidad de manifestar algo que altera su situación totalmente. Después de afirmado esto, usando una palabra profética, quiero señalar como punto final y sellar el corazón de la enseñanza un evento muy particular en la Escritura. Les dije que las madres de los 3 patriarcas que dieron a luz la nación de Israel, estoy hablando de Sara, estoy hablando de Rebeca, estoy hablando de Raquel, madres de Abraham, de Isaac y de Jacob, estériles. Vamos al libro de los Jueces, y un hombre como Sansón, que alteró la vida y las circunstancias de su nación en ese momento, también fue el producto de una mujer estéril. La Biblia no dice su nombre, pero se cuida de saber que Dios utilizó un vientre estéril para dar a luz a un poderoso guerrero. Primero patriarcas, luego un gran guerrero. Ambos, ya van 4, alteraron el destino de una nación, saliendo de vientres que originalmente fueron diagnosticados como estériles. Por alguna razón misteriosa, en tiempos de la Biblia, Dios usó a mujeres estériles para dar a luz a gente poderosa que alteró el clima de su tiempo. Hoy quiero, aparte de mencionar así someramente a Sansón, dirigirme a una que es famosa no solamente por el hijo que dio a luz, sino por los detalles que Dios cuida de colocar allí la historia de esta mujer, y me refiero a Ana. Específicamente, quiero ir a Primera de Samuel, en su mismo primer capítulo, y con mucho cuidado y haciendo algunas pausas entre los versos, me propongo describir algunas cosas
de esta particular mujer importante, no puedo hacerlo sin antes describirle algo. Los tiempos en que este vientre estéril está viviendo es un tiempo que demanda una gran reforma espiritual, demanda el desmantelamiento total de la estructura religiosa de su tiempo y de la condición espiritual de su nación entera. Les resumo qué está ocurriendo aquí. El sacerdote del tiempo en que se da Ana es el sacerdote Elí. Elí ya se ha puesto viejo. En su vejez ha estado cometiendo un grave error. Ha estado honrando a sus hijos más que Dios. Y la forma en que honra a sus hijos, que a la misma vez deshonra a Dios, es que no detiene a sus hijos en prácticas ilegales que corrompían al pueblo y que de alguna manera privaban en el mundo espiritual que esa nación recibiera visión de Dios, revelación de Dios. Así lo describe el libro de Samuel. Condiciones espirituales totalmente descendentes en una espiral de degradación, comprometiendo la ley de Dios, afectando la atmósfera espiritual de toda una nación. El sacerdocio se ha corrompido. Elí ha perdido visión, ha deshonrado a Dios, permitiendo que sus hijos, que son los que van a heredar el sacerdocio, se corrompan y corrompan a la nación. La misma Biblia describe que no había visión con frecuencia, que el pueblo se había apartado de recibir revelación de parte de Dios. En esa circunstancia está esta mujer estéril. No solamente en el mundo espiritual le ha tocado vivir un ambiente de gran y extrema adversidad, sino que en el mundo natural ya está recibiendo la burla, el rechazo, el oprobio de saberse estéril. En ese contexto es que quiero leer los textos, porque solamente puede ser entendido la presión sobre Ana y la desesperación de ella querer tener un hijo en el contexto de los tiempos que vive y en el contexto de la atmósfera que hay en la propia casa que ella vive. Y dentro de todo eso, yo quiero que ustedes vean y no pierdan de vista el cuidado de Dios sobre ella. Esto va a ser muy importante en los momentos en que vaya a leer esos versos. Primera de Samuel, capítulo 1, versos 1 al 11. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos. Y al ponerlo en plural, lo que me está diciendo por otro lado, sin decirlo directamente, es que Ana está sufriendo la tortura de ver a la otra esposa de su esposo tener un hijo tras otros, mientras su vientre personal permanecía cerrado y estéril. Y todos los años, escuche esto, todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, y sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, escuche ahora, porque voy a hacer una pausa. Ese día, el Cana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. 2 cosas interesantes. Es Jehová quien está deteniendo el vientre. El vientre no es estéril. Jehová aún no le ha concedido hijos. Ya coloca el verso en forma disimulada el concepto tiempo. El vientre de Ana
es tan especial para Dios que no puede dar a luz en cualquier tiempo. Tiene que ser en cierto tiempo, con la existencia de ciertas circunstancias en el escenario. Es el momento de más oscuridad en Israel. Es el momento en que el sacerdocio se va convirtiendo en algo cada vez menos efectivo. Es el momento en que escasea la visión. Es el momento en que el pueblo se está corrompiendo. En medio de todo eso, Dios tiene un stop, tiene un pare, tiene una pausa en el vientre de una mujer. Dios la va a hacer madre, pero la va a hacer madre no en cualquier tiempo, en tiempo determinado. Dios tiene para todas las personas algo que el vientre de su fe y el vientre espiritual va a producir, pero no lo puede producir en cualquier tiempo. Lo tiene que producir, lo tiene que revelar, lo tiene que manifestar, lo tiene que parir. Debe ocurrir después que ciertas circunstancias estén bien colocadas en el escenario del tiempo y de la historia. Quien no entienda eso podría desesperarse tanto como Ana. Y es aquí la parte buena de un misterio. Hay desesperaciones que vienen de Dios. Hay momentos desesperados que son el instrumento que Dios usa, porque la desesperación crea cierta hambre que va a ser una circunstancia vital para que se produzca la manifestación de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios quiere revelar. Escúcheme. Muchas desesperaciones no son la ausencia de la mano de Dios, son justamente la presencia de su mano en forma invisible y sin revelar todavía qué es lo que Él quiere hacer a través de una desesperación. ¿Cuántas madres hay desesperadas porque sus hijos no conocen al Señor? ¿Cuántas madres hay desesperadas por diversos escenarios? Y ahora me salgo de la frontera de las madres, porque en el vientre de la fe incluye hombres y mujeres. ¿Cuántos hombres y mujeres Dios no les permite situaciones de desesperación? Y esa aparente desesperación, que es una emoción para nosotros negativa, que tiene una etiqueta de no positiva, un estado incómodo de ánimo, un estado donde la fuerza emocional está frustrada, está desilusionada. Desesperación es lo extremo, no es simple frustración, no es simple desilusión. La desesperación es la acumulación de emociones frustrantes, desilusionantes, impotentes. No puedo cambiar esto, no tengo herramientas para que sea diferente, no tengo a nadie a quien acudir. La desesperación es la expresión emocional de una impotencia total. Repito, la desesperación es la expresión emocional de una total impotencia, de la inhabilidad para hacer algo. Después de haber descrito con esta fuerza la palabra desesperación, vamos a hablar de este pedacito que acabo de leer. Elcana daba a Ana una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Oiga, ve a Ana de esta manera. Ve a Ana viviendo dos escenarios contradictorios al mismo tiempo. Les dije que la desesperación de Ana viene de Dios. Viene de Dios porque la misma Biblia dice: Jehová no le había concedido tener hijos. Dios está detrás de ese vientre cerrado. Pero por otra parte, Dios le da favor a los ojos de su esposo por encima de la mujer que sí le ha dado hijos. Esa parte del favor de Dios sobre Ana es la parte buena de Dios dentro de la desesperación que ella tiene.
Es típico de Dios de que mientras tú no ves un rompimiento, tú no ves que la petición llega, tú no acabas de ver que eso que es tan importante para ti no ha llegado todavía. Por otro lado, el tú enfocarte en lo que no tienes te lleva a no disfrutar la parte de bendición que Dios ha estado alimentando. Mientras por un lado, gracias hija, Dios bendiga tu vientre. Insisto en esta figura que tiene dos opuestos. Tiene lo oprobio de no tener hijos. Tiene la frustración de ver a la otra tener hijos. Pero por otro lado, no está reconociendo bien la gracia que Dios le ha dado a los ojos de su marido, de tal manera que Él reserva para ella siempre la mejor parte. Toda persona que le sirve al Señor corre el riesgo de poner su atención en lo que no ha recibido para dejar de vivir en cierta manera lo que ya tiene de parte de Dios. Toda persona puede correr el riesgo de que todos sus sentidos se enfoquen en que Dios no hace esto, Dios no acaba de provocar que esto ocurra, ¿por qué Dios ya no se mete y hace algo? Mientras al mismo tiempo está perdiendo de vista el área de bendición, el área de edificación, el área donde Dios está dando unas señales. No me he olvidado de ti. No ha llegado aquello, pero mira esta banderita, mira esta otra banderita, mira esta otra banderita, que te están diciendo que yo estoy detrás. Ten calma, sé que estás desesperada, pero es que yo tengo un tiempo para tu vientre. Yo tengo un tiempo para que eso se manifieste. Yo tengo un tiempo para que eso ocurra. Yo tengo un tiempo para que el milagro llegue. Yo tengo un tiempo para que la aceleración te alcance. Entonces, en un mismo pasaje, Dios me dice dos cosas. Yo le cerré el vientre, pero al mismo tiempo que le cerré el vientre, la hice favorita de su esposo y él cuida de darle a ella la mejor parte. Mientras ella espera desesperada, yo la cuido por otro lado y ella no se está dando cuenta. Mientras ella está ahí en impotencia porque no acaba de ocurrir, no se está dando cuenta las otras áreas donde yo estoy bendiciendo, donde yo estoy visitando, donde yo me estoy manifestando. Si hubiera gente aquí, yo le diría aplaudo al Señor. Parí un aplauso. Ok, lo vuelvo a leer. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora mire la parte donde en cierta medida Satanás usa cosas para llevarte a aún más desesperación sin saber que Dios lo está usando para provocar esa desesperación. Y su rival la irritaba. Oye, los rivales pueden tener diferentes disfraces. Un rival puede ser alguien que te envidia y tú no lo sabes. Que tiene celos de ti y tú no lo sabes. Que le molesta que tú prosperes. Que le incomoda que te pasen cosas buenas. Los rivales pueden ser manifiestos y escondidos. O hay gente que no es un rival abierto, pero se alegra de tus malas noticias. De alguna manera las celebra. Aquí la rival vive bajo el mismo techo. Aquí la rival la tienes en tu casa. Es algo que tienes que ver todo el tiempo, con lo cual tienes que compartir con frecuencia. Vea esto. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ella estaba usando una verdad para mal. Necesito que usted vea bien esto. Ella sabe que Jehová no le concedió hijos a esta.
Y esa verdad la usa para mal, para atacarla, para enojarla, para entristecerla, para angustiarla. ¿Conoce usted a alguien que usa textos bíblicos para lastimar gente? Que usa textos bíblicos para juzgar a la gente, no con justo juicio, sino para producirle tristeza, para producirle rechazo. ¿Conoce usted gente que usa los textos bíblicos en forma de pedradas para lapidar a alguien y enterrarlo en una tumba bajo versos bíblicos en vez de usarlos para dar vida? Aquí yo tengo una mujer que conoce una verdad de parte de Dios acerca de otra y la usa para irritarla, para entristecerla, para crear mayor pesadumbre. ¿Conoce usted una persona que se enteró de un mal que le pasó a usted y con una apariencia de piedad le dice: ay, me dijeron que te pasó esto, pobrecita, debes estar sufriendo mucho? Y detrás de ese sufriendo mucho te están taladrando el corazón, te están recordando algo que te angustia, te están tratando de hacerte sentir avergonzada o avergonzado. ¿Conoce usted gente así? Porque todas esas cosas que le estoy describiendo están colaborando para crear en Ana una desesperación que Dios necesita, porque esa desesperación la va a llevar a hacer un clamor que la va a llevar a parir. Va a producirle un hambre por tener. Hambre por tener, hambre por tener. Y esa hambre por tener es necesaria para lo que Dios quiere hacer, porque ese vientre está destinado no a parir a cualquier persona, sino a Samuel, un hombre que se movió en 3 unciones diferentes, cambió la realidad de toda una nación, rescató la dimensión profética y visionaria de Israel, le tocó ungir al primer rey de Israel y le tocó ungir al gran rey David, del cual vendría el Mesías. Así que la desesperación de Ana es justificada por lo que va a parir. Yo no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Los detalles que da de esta mujer estéril son de las pocas mujeres estériles que Dios cuida de dar tantos detalles. Y cuando Dios, el Espíritu Santo, elige dar tantos detalles alrededor de la esterilidad de una mujer, no quiere que yo me detenga solo en su esterilidad natural. Quiere que yo analice las circunstancias, no pierda de vista los detalles, porque ya hay código, hay un discurso de Dios, hay un diseño que Dios quiere que yo no olvide. Si lo tuyo no ha llegado, si estás al borde de la desesperación, si tu realidad es desesperante, mantente alerta. Mantente bien alerta. Porque tu vientre espiritual podría cargar algo que ni tú te imaginas. Ok. Voy a la descripción del ataque que ella siente. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Oiga, tener a alguien así unos cuantos años al lado suyo, que pasen 3, 4, 5 años usted orando por lo mismo y lo mismo no llega, y usted llora y usted se desespera y usted le pregunta a Dios: ¿y por qué no lo hace? ¿Y por qué no ha llegado ya? ¿Y por qué no acaba de ocurrir? Pero si yo te sirvo, pero si yo te ministro, pero si yo soy tuya. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Pues si le ha pasado, usted está allí. Usted es Ana. No le digo el masculino porque no es correcto, pero dígalo usted. Esa actitud de enojándola, entristeciéndola e irritándola, mire lo que dice esto ahora. Así hacía cada año. Oiga, qué abeja pegada que usted tenga cada año. Todavía Dios no te ha contestado. ¿Ah? ¿Será que estás mal con el Señor? ¿Será que no tienes fe? ¿Será que tienes que revisar tu vida? ¿Sabes lo que está tener? Eso ahí
año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. Encima del desespero, del oprobio. Hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual, mire esto, Ana lloraba y no comía. Oye, ¿cuántas peticiones en tu vida, cuántos milagros que esperan no te han quitado el hambre y el sueño? ¿Cuántos rebajaste en esa situación? No digo la pandemia porque la pandemia está haciendo todo lo contrario. ¿Cuántas libras perdiste en esa situación? ¿Cuántas noches sin sueño en ese escenario? Ok. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Esto tú lo puedes tomar por el lado de una madre y decir: es que como él no es mamá, solo una madre, solo una mujer podría entender esto. No ese es el punto que la Biblia quiere enfatizar. El punto que la Biblia quiere enfatizar es que Elcana se ha esforzado con todo tipo de detalles para que Ana se sienta bien, para que sea bendecida, para que se sienta especial, para que se sienta diferente. Él le reprocha: ya yo he hecho todo lo que está a mi alcance para que tú entiendas cuánto tú eres amada, cuánto tú eres tenida en cuenta, cuán valiosa tú eras. Ese es el mensaje. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Quiere decir que el marido lo logró. Hay momentos en que tú necesitas a alguien, cuando tú estás bien desesperada, que no llega el resultado de tu oración, que el milagro no acaba de ocurrir. Dios siempre tiene que levantar a alguien para recordarte: oye, te estás enfocando en lo que Dios no ha hecho y no estás disfrutando todo lo que está haciendo. Estás tan metido en tu preocupación por el milagro que no llega, que no te estás dando cuenta todas las veces que yo, como Dios tuyo, te he estado cuidando, protegiendo, bendiciendo, velando por ti, demostrando que no estoy callado, que no estoy inhabilitado para hacer cosas ni para bendecir. Es un peligro que todo creyente puede vivir cuando está viviendo situaciones extremas. Ahora, aquí Elcana la logró convencer y ella se levantó, comió y bebió en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, escúcheme, esta frase en la Biblia tiene una fuerza extrema. Está hablando de un quebranto total, de una impotencia total, de un desespero total, amargura de alma. Todos los sentimientos están puestos en esa petición, en esa oración. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Esto es más que simple llorar. Esto es más que simple lágrima. Esto es un dolor interior que la rompe por dentro. Otra vez, Dios permitió que ese vientre estuviera cerrado hasta el extremo de la desesperación total. ¿Y a dónde va a llevar la desesperación? Porque esta desesperación no es porque Dios sea un sadista. Es porque esa desesperación va a hacer que Ana, junto a la oración, añada algo que solamente la desesperación puede producir. Vea esto. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, y tiene que ser varón, un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová
todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. En otras palabras, si Dios cierra el vientre de Ana por un poco de tiempo, no desesperada, Ana tiene su hijo y lo tiene para ella. Dios tuvo que provocar tal desesperación en ella que llevó a Ana a decirle, si me lo das, te lo devuelvo. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Ella tenía que llegar a un punto de desesperación donde ella estuviera totalmente dispuesta y totalmente preparada y resuelta de devolverle a Dios lo mismo que le pedía. Porque Dios necesitaba que ese hijo creciera en su presencia, creciera en su templo, fuera educado en la presencia de Jehová, fuera desde niño, desde muy pequeñito, absolutamente consagrado, de tal manera que mientras toda su cultura se derrumbaba, todo el sistema sacerdotal se venía abajo, ese hijo pudiera estar dedicado solo a la presencia. ¿Qué lo produjo? La extrema desesperación de Ana, que le llevó a prometerle a Dios, si me lo da, te lo doy. Mira, si lo que tú pides, Dios lo quiere para Él, no te lo va a dar hasta que estés desesperada. Repito, y esto va para los hombres también. Si lo que Dios te quiere dar, Él lo quiere para Él, va a llevarte a la desesperación extrema, porque si lo hace antes, no se lo das. Un empresario. Esta empresa es tuya, pero Dios sabe si cuando Él prospere se va a olvidar de los votos que me hizo. Yo mejor lo llevo a la desesperación porque lo conozco muy bien. Cómo está atado al dinero, cómo es temeroso con el dinero, cómo vive asustado girando alrededor del dinero. No está preparado para decir que su empresa es mía. Tengo que llevarlo a un punto de desesperación total. ¿Alguien me está entendiendo por allá online? Solo uso ese ejemplo, pero eso aplica a todas las áreas de su vida. Si lo que Dios te quiere dar, Él lo quiere para Él, tiene que crearte las condiciones para que se lo devuelvas. Mire casos contrarios. Dios quería a José para Él, pero ¿qué hizo papá? Papá lo sobreprotegió. Lo quería proteger tanto, que sin darse cuenta lo estaba dañando. ¿Qué hizo Dios? Lo tuvo que quitar de su falda, porque si no, le dañaba a Dios su sueño, porque Jacob no estaba dispuesto a entregárselo, era su favorito. ¿Ya entendió? Ahora, teniendo un ejemplo de lo contrario en Jacob, ahora me da un ejemplo con Ana. Dios no va a permitir que le pase con Samuel lo que le pasó con José, que tuvo que sacárselo al papá y que no lo viera más, hasta preso lo metió, porque Dios lo había separado para él, punto. No era para su papá, no era para su mamá, no era para sus hermanos, era para él. Ahora con Ana el error no se va a cometer. La lleva a un punto donde Ana preñada, ya sabía, está aquí pero no es mío. Está aquí pero no me pertenece. Está aquí pero no crecerá a mi lado. Y estuvo dispuesta a entregarla. Hay personas que por no entregar a sus hijos, Dios tiene que quitárselo. No sé a quién le hablé allá. No sé dónde está la persona que le hablé, pero a más de uno se lo dije. Okay. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasarás navaja sobre su cabeza. ¿Sabe a quién le pasó eso también? A Sansón.
fueron separados para Dios y se convirtieron en nazarenos. Estaban separados, no podían beber sidra, no podían raparse el pelo. Estaban absolutamente dedicados para Dios. Cierro entonces la enseñanza. Esta situación de la pandemia tiene todas las características para desesperar a mucha gente. Gente que queda sin empleos. Gente que ve venir abajo sus empresas. Gente que entra en una incertidumbre total. Gente que se siente por primera vez que no puede controlar casi nada. Que está a merced de que el Estado decida si sale o no sale, si abre el negocio o no lo abre, si se quita la máscara o se la deja puesta, si se pone guantes o no, si pueden estar al lado de ellas personas o menos o más. Nada, en este momento está fuera de control nuestro muchas cosas. No solamente una nación, porque esta vez los tratos no son solo con Israel. Dios está tratando con el mundo entero. Se está creando unas condiciones alrededor del mundo donde las iglesias también estamos en un punto de desesperación. Y no me refiero simplemente a una preocupación económica, sino que ahora todo pastor tiene que preguntarse, ¿cómo será la nueva forma de hacer iglesia? ¿Cuál es el nuevo tipo de líder que Dios espera que yo sea al otro lado de esto? Los creyentes comprometidos con Dios, los que saben cada uno que tienen un llamado de Dios, una asignación, tienen que estar preguntándose, ¿cómo me usará Dios al otro lado? ¿Cuán alerta debo estar de los nuevos diseños? ¿Cuánto me debo voltear a Dios antes de llegar al otro lado de la pandemia? Desde ahora, Señor, que al otro lado yo pueda saber qué quieres hacer, que al otro lado yo pueda saber cuándo debo hacerlo, cómo debo hacerlo. Son tantas las preguntas legítimas que una situación como la que vivimos ahora nos obliga a preguntarnos que sería necio perder el tiempo y no prepararnos para eso. Tenemos un vientre. Allá adentro algo Dios está formando. No sabemos la forma que tendrá, no le tenemos nombre todavía, pero de que se está gestando, se está gestando. De que la iglesia tiene un vientre en el mundo entero en este momento a punto de parir algo nuevo, eso esa verdad nadie la puede negar, aunque quiera negarla. De tal manera que en este momento es un punto crucial en la historia de la humanidad y en la historia del cuerpo de Cristo. Pero ahí están los ejemplos bíblicos. Dios reserva vientres para cierto tiempo, para ciertas circunstancias. Y en estas circunstancias estamos, y en este tiempo estamos. Cuando Dios decida abrirte el vientre, no te sorprenda que haya primero provocado un estado de desesperación total y de impotencia total. Si te sientes de esa manera, si lo ves venir, bienvenido al tiempo profético de Dios, donde algo nuevo saldrá a la luz, donde la que no paría se va a regocijar, la que no tiene ni siquiera marido va a celebrar, porque son muchos más los hijos que ese vientre va a parir y va a ensanchar sus estacas y va a acelerarse y va a haber un gran crecimiento y una gran abundancia, porque Dios eligió el vientre espiritual para dar a conocer sus sueños proféticos, para la gloria de su nombre. Amén, amén. Estamos felices de que hayas estado conectado a nuestra transmisión. En cierta medida sentimos que has entrado a nuestra casa y eres parte de nosotros. Gracias por haberlo hecho.